Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos a entrar a la cuestión 78. Es ya la cuarta cuestión que vamos a abordar en esta mirada que le estamos dando al Tratado de Santo Tomás acerca del hombre, acerca de la naturaleza humana. Vimos la cuestión 75 sobre la esencia del alma. Vimos la cuestión 76 sobre la unión, el modo de unión entre el alma y el cuerpo. Y acabamos de ver los 8 artículos de la cuestión 77 acerca de las potencias del alma en general. Ahora en esta cuestión 78, que tiene 4 artículos, Santo Tomás desciende más al detalle de las potencias en particular. El primer artículo lo vamos a exponer en un video particular porque reviste una cierta complejidad, reviste una cierta densidad en su materia. Santo Tomás se pregunta si, ya que hay varias potencias, si deben distinguirse en el alma 5 géneros de potencias o 5 grandes grupos de potencias. Utrumquinque genera potentiarum anime sin distinguenda. Si deben distinguirse en el alma 5 géneros de potencia. Y bueno, da una respuesta que es bastante larga. Es bastante larga y conviene irla analizando despacio, por eso le dedicamos un video aparte. Para que quede lo más claro posible, vamos a ir leyendo las propias palabras de Santo Tomás. Lo primero que dice Santo Tomás es algo que yo digo, he dicho ya varias veces, que es un párrafo que debiera ponerse en todas las facultades de psicología del mundo. Dice Santo Tomás: los géneros de potencias del alma son los 5 ya dichos. 3 son las almas y 4 las diversas clases de vida. Así empieza Santo Tomás. Hay 5 potencias del alma, 3 tipos de almas y 4 clases de vida o de modos de vida. 5 potencias, 3 tipos de alma, 4 modos de vida. ¿Y por qué dice Santo Tomás que los géneros de potencias del alma son los ya dichos? Pues porque inmediatamente antes de su respuesta, en el set contra del artículo, había citado a Aristóteles diciendo: llamamos potencias a las facultades vegetativa, sensitiva, apetitiva, locomotriz e intelectiva. Esa es una cita directa del De Anima, el libro acerca del alma de Aristóteles. Y entonces Santo Tomás comienza su respuesta diciendo: los géneros de potencia son los ya dichos. 3 las almas, 4 las clases de vida. Bien, lo primero que nos va a dar Santo Tomás es su argumentación para distinguir los 3 tipos de alma. Enseguida su argumentación para distinguir los 5 géneros de potencias y finalmente su argumento para distinguir 4 modos de vida. Recordemos, 5 son los géneros de las potencias, 3 son los tipos de alma y 4 los modos de vida. Bien, ¿qué dice Santo Tomás acerca de la razón de tener que distinguir los 3 tipos de alma? Dice así: la razón de esta diversidad consiste en que las diversas almas se distinguen según el modo como sus operaciones sobrepujen a las operaciones de la naturaleza corporal. ¿Qué significa esto? Significa que hablamos de 3 almas: alma vegetativa, alma sensitiva y alma intelectiva, basados
en la manera en que cada una de estas almas sobrepasa las potencialidades de lo meramente material. Recuerden ustedes cómo decíamos que encontramos la diferencia entre el vivo, el ser vivo, y la materia inerte. Cómo distinguíamos entre materia no viva y materia viva. Ahora Santo Tomás nos dice que según como esa vida se manifieste superando, excediendo las potencialidades de la mera materia, distinguimos entonces los tres tipos de almas. Y nos va a decir efectivamente que hay operaciones del vivo, o sea, hay un nivel de la vida, del ser vivo, que de tal manera sobrepuja, sobrepasa, excede, supera las meras potencialidades de la materia, que dichas acciones no se ejercen mediante órgano corporal. Es decir, hay un nivel de vida que se manifiesta en operaciones que ya no son ejercidas mediante órgano alguno. Este es el nivel máximo de la vida, por decirlo así, en donde la vida se manifiesta ya con tal superación de las potencialidades de la materia que vemos acciones que ya no se ejercen por órgano corporal alguno. Y entonces tenemos al alma racional, anima rationalis, el alma humana, con sus operaciones de inteligencia y voluntad, en las cuales operaciones ya no se requiere de órgano alguno. El entender y el querer de las facultades superiores humanas no se ejercen por medio de órgano alguno. Eso establece entonces un primer tipo de alma que llamamos alma racional, con tal emergencia por sobre las potencialidades de la materia que ya ni siquiera las requiere para su función, para su operación propia. Luego dice Santo Tomás, hay un nivel de operaciones, que se ejecutan a través de un órgano corpóreo, pero no en virtud de la mera corporalidad, de las meras cualidades corpóreas físico-químicas, por decirlo de alguna manera, de dicho órgano. Aquí estamos en el nivel del alma sensitiva, del alma de los animales brutos. ¿Y por qué dice Santo Tomás que en este nivel nos encontramos con operaciones que se realizan, sí, claro, a través o por medio de órganos corporales? Todas las operaciones de que es capaz un animal se realizan por medio de órganos corporales. El animal bruto no ejecuta ninguna operación independientemente del cuerpo. Todas sus operaciones de nutrición, de crecimiento, de reproducción, de conocimiento a través de los sentidos, de movimiento local, de tendencia, de deseo, etcétera, etcétera, todas se ejecutan por medio de órganos corporales. Pero dice Santo Tomás, se ejecutan por medio de órganos corporales, pero no única y exclusivamente en virtud de las fuerzas de la mera materia. ¿Por qué? Porque entonces, volvemos a la cuestión 75, porque entonces cualquier cosa material, por el mero hecho de ser material, estaría en capacidad de ejecutar esas operaciones, y vemos que no es así. Entonces el animal ejecuta operaciones que requieren del órgano corporal, pero que no son ejecutadas 100%, por decirlo de alguna manera, en virtud de las meras cualidades físico-químicas de dicho órgano, sino que hay algo más. Además del órgano, en su fisicalidad, hay algo más, que es precisamente la forma substancial, sensitiva, que anima ese órgano y lo lleva más allá de sus capacidades. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, piensen ustedes en el cerebro. El cerebro, no sé, el cerebro de un delfín, que dicen que es muy inteligente, entre comillas.
Todas las funciones que realiza ese cerebro, ese delfín, evidentemente requieren de un órgano corporal, pero no son realizadas únicamente en virtud de las características físico-químicas de dicho órgano, porque al ir a revisar cuáles son en detalle las características físicas y químicas que componen el cerebro del delfín, vemos que ninguna de esas características de por sí explica la emergencia de todas esas funciones y operaciones y acciones que vemos que un delfín a lo largo de su vida es capaz de realizar. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en todas las demás partes del reino de la naturaleza donde encontramos esas mismas cualidades físico-químicas o esos mismos componentes químicos, no vemos que se realizan las cosas que realiza el delfín. Entonces, en el delfín, aparte o además de la mera fisicalidad físico-química del órgano en su materialidad desnuda, además de eso debe haber algo más, que es precisamente ese principio de vida que llamamos forma substancial y que toma ese substrato material y lo lleva operativamente más allá de sus meras capacidades físico-químicas. Eso es lo que quiere decir Santo Tomás cuando dice que encontramos un nivel de vida donde se realizan las operaciones por medio de órgano corporal, pero no en virtud de las características meramente físicas y químicas de ese órgano. Y finalmente, para descubrir esa tercera clase de alma, ya vimos el alma intelectiva con su superioridad por encima de las fuerzas de la materia, tanta que incluso ejecuta operaciones que ya no requieren de plano ningún órgano. Alma sensitiva, que ejecuta acciones a través de órgano, por supuesto, pero no en virtud de las meras cualidades físicas y químicas de dicho órgano, sino hay algo más. Y finalmente, el orden del alma vegetativa, en donde se realizan todas sus funciones a través de órgano físico, pensemos en una planta, pero además de que se realizan a través de órgano físico, se explican suficientemente en virtud de las propias características físicas y químicas de dicho órgano, a diferencia de lo que ocurre con el animal. ¿Cuál viene siendo entonces la diferencia entre una planta y un componente, un compuesto meramente mineral, sin vida, que también ejecuta ciertas operaciones en virtud de su mera naturaleza? Pues que en el caso de las plantas, dichas operaciones surgen o brotan de adentro, de un principio intrínseco a la planta misma, mientras que en el caso de un compuesto mineral, sus cambios, sus transformaciones químicas deben ser o implican una inyección de trabajo o energía a través de un agente externo. No surge de ellos de manera interna, inmanente el movimiento, por básico que sea, sino que debe recibir la acción de un agente externo. Eso en el reino de los compuestos minerales inertes. La gran diferencia con el reino de lo vivo, así sea el reino elemental de las plantas, del alma vegetativa, es que en este caso las operaciones se realizan a través de órgano corpóreo, no exceden el nivel de lo corpóreo, de lo físico, y además se realizan a través de las cualidades físicas. Las cualidades físicas y químicas de la planta son suficiente explicación de dichas operaciones. La diferencia es que en la planta todo esto que ocurre en la planta, su nutrición, su crecimiento, su reproducción, es ejecutado desde adentro, como que hay un director de orquesta interno, un principio interno que dirige todas estas operaciones, a diferencia del meramente mineral. Entonces aquí encuentra Santo Tomás la argumentación para distinguir tres tipos de almas: alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional, basándose en el análisis de cómo dicha alma va sobrepujando su materia correspondiente o las potencialidades de la materia. En el caso del alma vegetativa vemos que sobrepuja a las meras potencialidades del reino de lo no vivo, de lo inerte, en la medida en que dichas operaciones surgen de un principio intrínseco.
En el caso del alma vegetativa, dichas operaciones no solo sobrepujan las potencialidades de la materia, porque todo en el animal surge, brota de un principio intrínseco, sino que además sus operaciones de conocimiento, de inclinación, de tendencia, no se explican meramente recurriendo a las características físicas y químicas desnudas de sus distintos órganos, sino que hay algo más. Y en el caso del alma vegetativa, emerge tanto, sobrepuja tanto las potencialidades de la materia, que incluso sus facultades superiores de inteligencia y voluntad ejecutan sus operaciones con independencia de cualquier tipo de órgano. Es el nivel máximo de emergencia de la fuerza de la forma substancial por encima de las meras potencialidades materiales. Así argumenta Santo Tomás los tres tipos de almas: alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional o intelectiva. Enseguida argumenta Santo Tomás los 5 géneros de potencia. Recordemos, 5 géneros de potencias, 3 almas, 4 modos de vida. Oigamos. Dice Santo Tomás: ahora bien, los diferentes géneros de potencias del alma se distinguen por sus objetos. Cuanto más noble es una potencia, tanto más universal o amplio es el objeto sobre el que actúa, según anteriormente dijimos. Bien, ¿cómo entonces nos va a fundamentar Santo Tomás 5 géneros de potencias? Por su objeto, por la amplitud o universalidad de su objeto. Y entonces comienza el análisis. Él dice: hay potencias que vemos que sus actos y sus objetos se agotan o tienen como fin el cuerpo propio del sujeto, el cuerpo unido al alma, el cuerpo vivo. Y no pasan de ahí, ese es todo su alcance, el propio cuerpo. Entonces, las funciones nutritivas, aumentativas, de crecimiento, las funciones reproductivas, esas potencias, tienen como objeto, giran en torno a la perfección, al perfeccionamiento del propio cuerpo vivo, del propio individuo, no va más allá. No va más allá. Y entonces aquí tenemos un grupo de potencias por su objeto, y las llama Santo Tomás las potencias vegetativas. Luego da un paso más arriba y dice: vemos que hay potencias que alcanzan más allá del propio cuerpo, y entonces ya no tienen como objeto, no interactúan, no enriquecen únicamente el cuerpo del propio sujeto, sino que pueden interactuar, pueden tener conocimiento, pueden tener tendencia hacia incluso otros cuerpos. Entonces ya se hable la amplitud del objeto, ya no es el propio cuerpo únicamente, como en las potencias vegetativas, sino que se abre a todos los cuerpos, tanto a través de conocimiento como a través de tendencia, de apetición, de inclinación. Y entonces aquí ubica Santo Tomás las potencias del orden sensitivo. Mayor amplitud de objeto, no solo ya el propio cuerpo, sino todos los cuerpos. El animal, a través de sus sentidos, a través de su movimiento, a través de su deseo, puede conocer y captar y tender y buscar otros cuerpos, además del suyo, que también lo puede conocer, por supuesto, pero se amplía el objeto. Entonces, de esa amplitud del objeto tenemos otro grupo de potencias. Primero, potencias, género de potencias vegetativo y género de potencias sensitivas. Luego, Santo Tomás dice: vemos que hay otro género de potencias que ya no solamente sobrepasan el mero cuerpo, el propio cuerpo, e incluso sobrepasan todos los cuerpos, y tienen apertura, tienen posibilidad de interactuar incluso con lo que no es cuerpo, con lo espiritual, con lo inmaterial. Y entonces ahí entran las potencias superiores del hombre, la inteligencia y la voluntad. Y entonces tenemos el tercer género de potencia, las potencias intelectivas, con un objeto mucho más amplio. Ya no, el hombre ya no puede solo conocer su cuerpo, interactuar con su cuerpo, y conocer los demás cuerpos e interactuar con los demás cuerpos, sino que además puede conocer y tender incluso hacia lo que no es cuerpo.
Entonces tiene un objeto mucho mayor, y nos dijo Santo Tomás que vamos a distinguir los distintos géneros de potencias de acuerdo a la distinta universalidad o amplitud de su objeto. Bien, pero Leonardo, usted nos dijo 5 géneros de potencias y van 3. Bien, lo que pasa es que Santo Tomás aclara en una parte de su respuesta que cuando pasamos del género de potencia del orden vegetativo al orden de lo sensitivo y de lo intelectivo, claro, estamos hablando ya de potencias que, como lo acabamos de decir, tienen una amplitud mayor y se extienden ya no solo al propio cuerpo, sino que incluso a otros cuerpos. Entonces Santo Tomás dice, claro, aquí en el caso del nivel de los seres vivos con vida sensitiva y del nivel de los seres vivos con vida intelectiva, tenemos que hablar ya no solamente de potencias de conocimiento, sino que también tenemos que hablar de potencias de tendencia, de inclinación, de apetición. Por eso se habla de potencias apetitivas. ¿Por qué? Bueno, porque si para poseer algo que deseamos bastara conocerlo, pues sería buenísimo. Yo podría pasar por el frente de una librería que en su vitrina tiene una edición de lujo de las obras completas de Santo Tomás en pasta dura, letra dorada, hermosa, y con solo mirarla la poseería. Pero no, vemos que además de potencias de conocimiento, sean de orden sensitivo como los 5 sentidos externos y los 4 sentidos internos, o de orden intelectivo como la razón, además de esas potencias cuya actividad se agota o llega hasta la posesión intencional de las cosas. Además de esas potencias necesitamos otras potencias de tendencia, de búsqueda, de deseo, de inclinación, de apetencia, de apetito. Porque si no, imagínense ustedes cómo viviríamos si solamente existieran facultades o potencias de conocimiento. Sí, sería como estar inmóviles, mirando, entendiendo, pero sin poder poseer nada, ni siquiera la comida para sobrevivir. Entonces Santo Tomás aquí hace aparecer el orden de las potencias, el género de potencias locomotrices, ¿sí?, para los animales que se pueden desplazar de un lugar a otro, y el orden de las potencias apetitivas, de tendencia, de búsqueda, de inclinación hacia, que son consiguientes al conocimiento. Solamente se busca lo que se conoce. Entonces, en el nivel de los animales buscan lo que conocen a través de sus sentidos. Por eso siempre se proponen fines particulares y concretos, porque sus sentidos están limitados al conocimiento de lo particular y concreto. En el caso de los hombres, su facultad de tendencia ya tiene otro nombre más noble, que es la voluntad, y que busca o tiende hacia lo que puede conocer la razón. Y como la razón puede conocer no solo este bien y aquel bien particular, sino el concepto de bien en universal, consiguientemente surge una potencia apetitiva en coherencia con ese conocimiento en universal, capaz de tender hacia el bien universal. Conocimiento particular del animal a través de sus sentidos engendra una potencia de búsqueda, de inclinación, de tendencia también particular hacia este o aquel bien, incluso movimiento local si es que lo que quiero está lejos físicamente. Y en el caso del hombre, su potencia intelectual, que conoce el concepto espiritual y material abstracto de bien, pues engendra una potencia en coherencia con eso, capaz de tender a dicho bien. Y entonces el ser humano ya no está, y esta es la raíz de la libertad. Fíjense ustedes, más adelante lo vamos a ver. Está la raíz, la espiritualidad o inmaterialidad del objeto que es capaz de aprehender la inteligencia, funda la libertad. ¿Por qué? Porque entonces el hombre, a diferencia del animal, ya no está limitado a tener que ir siempre en cada uno de sus movimientos en pos de este bien particular, de aquel bien concreto y situado. Cuando digo particular, me refiero a bienes, cosas
que están aquí y ahora, en un tiempo y en un lugar determinado. No, el hombre conoce más allá de lo que está determinado por el aquí y por el ahora. Su conocimiento abstracto de lo espiritual, de lo inmaterial, le permite tender también a eso. Y entonces esa facultad de tendencia en el hombre se llama voluntad. Entonces aquí tenemos los géneros de potencias, distinguidos, diferenciados, identificados según la universalidad de su objeto. Tenemos potencias de género vegetativo, o más bien género vegetativo de las potencias, género sensitivo de potencias, género intelectivo, las potencias de locomoción y las potencias apetitivas. Así distingue Santo Tomás los 5 géneros de potencia. Entonces ya nos distinguió los 3 tipos de almas, según cómo sobrepujan las potencialidades de la mera materia. Ahora nos acaba de distinguir los 5 géneros de potencias, según sea la universalidad de su objeto. Y por último, nos va a explicar por qué habla también de 4 tipos o clases de vida. Y escuchemos al propio Tomás, dice: a su vez, los modos de la vida se distinguen según la jerarquía de los vivos. Unos vivos solo participan de vida vegetativa, como las plantas. Otros tienen además el movimiento... perdón, me equivoqué. Volvemos. Unos vivos solo participan de la vida vegetativa, como las plantas. Otros, en cambio, junto con lo que tienen las plantas, poseen las potencias sensitivas, aunque no el movimiento local. Otros tienen además el movimiento local, que son los animales perfectos, los animales superiores, los cuales precisan de muchas cosas para vivir y por lo mismo necesitan del movimiento que les permite procurarse lo necesario para la vida cuando está lejos. Y otros, finalmente, otros seres vivos que sobre todo lo precedente tienen la intelección, que son los hombres. Bien, muy interesante. Santo Tomás nos dice que hay 4 clases de vida, de vivos. Unos que solamente ejecutan operaciones del orden vegetativo, otros que ejecutan operaciones ya de orden sensitivo, lo cual revela la presencia de la forma substancial sensitiva, pero que no se mueven, no tienen movimiento local. Son los animales más rudimentarios. En el mar, por ejemplo, hay animales que son propiamente animales, pero que no se mueven, por lo menos por ellos mismos, no tienen movimiento local. Luego hay otros animales que gozan de vida sensitiva y además se mueven. Y finalmente el vivo, que es el hombre, que tiene todo lo anterior y le agrega las facultades superiores de inteligencia y voluntad. Bien, no quisiera pasar adelante sin mencionar al menos un principio que Santo Tomás trae a colación en muchas partes de su obra, y es el principio de que lo supremo de un nivel de vida se toca con lo inferior del nivel de vida siguiente. O piénselo de este modo: tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y subniveles. El subnivel 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3D. Este principio que toma Santo Tomás de Dionisio, me parece, viene a decir básicamente que cuando estamos en el nivel de lo vegetativo, pero lo superior de los seres con vida vegetativa, lo superior, se toca con lo inferior del siguiente nivel, que es el nivel de los seres sensitivos o animales. Entonces hay una frontera donde las diferencias se diluyen. Hay plantas, a las personas que se dedican a la clasificación de los seres vivos, hay plantas tan perfectas, con funciones tan complejas, con operaciones y potencialidades tan complejas, que cuesta distinguirlos de los animales más rudimentarios. Entonces tenemos el nivel básico de los animales, donde están aquellos animales que ya gozan de vida sensitiva, al menos tienen algún tipo de tacto básico, elemental, y entonces en esa frontera entre lo superior de lo vegetativo y lo inferior de lo sensitivo, se diluyen un poco las diferencias. Lo mismo pasa con lo superior de los animales, de los seres que gozan de vida sensitiva, los superiores, los animales superiores, más perfectos, y el ser humano. Los animales más perfectos se acercan ya mucho
a una semejanza con los seres humanos. Y dicho sea de paso, hay seres humanos que en su escala evolutiva moral se comportan tan mal que se acercan a lo más alto de los animales y a lo más bajo de los seres humanos, y como que en la frontera se confunden con los animales. Esto es una idea muy interesante que toma Santo Tomás, creo que de Dionisio, como ya dije, y es la escala de los seres. Hay una escala de los seres que llega hasta Dios, pero que no da saltos bruscos de lo inerte, del reino de los compuestos minerales, al reino de las plantas, de la vida vegetativa, un salto así, radical, categórico, claramente distinguible, y lo mismo entre el nivel de las plantas y el de los animales, entre los animales del hombre, entre el hombre y el ángel. Piensen ustedes en el hombre y el ángel, hay santos. Piensen en Santo Tomás, el doctor angélico. Hay santos que han alcanzado un nivel tal de intimidad con Dios, de contemplación de Dios, de purificación de sus pecados, de sus pasiones, de estar tan llenos de la gracia de Dios, que se ubican en la cima de la humanidad, casi que tocan al nivel de los ángeles. Eso da para toda una meditación, pero bueno, esa es la idea. No hay en el desarrollo de los seres, en la escala de los seres, no hay saltos bruscos de un nivel a otro que nos permitan distinguir con claridad, no. Incluso tengo entendido que a las personas que se dedican a la clasificación de los seres, de los reinos de la naturaleza, hay ciertos compuestos minerales cuyas características son ya muy parecidas al nivel vegetativo más básico. Entonces hay plantas tan básicas que casi no se distinguen de los meros minerales o de los meros compuestos que llamamos inertes, sin vida. Lo mismo, hay plantas tan complejas en sus operaciones que ya casi parecen animales, entonces los clasificadores no saben si esto es una planta o un animal, o si esto en vez de animal ya viene siendo más bien una planta. Y lo mismo entre las plantas y los animales, hay plantas tan perfectas y animales tan básicos que en esa frontera los clasificadores dicen, bueno, pero esto es planta o es animal. Y bueno, esa es la idea. Yo no quería que se acabara este video sin resaltarla. Entonces ahí tenemos el primer artículo de la cuestión 78. Hay 5 géneros de potencias, 3 almas, 4 modos de vida.